con esto. Lo último que vimos fueron ecuaciones e inecuaciones, ¿cierto? Que las ecuaciones eran una igualdad entre dos expresiones algebraicas distintas y que las inecuaciones eran una desigualdad, que no daban como resultado un único valor, sino que daban un conjunto de valores. Hoy vamos a ver lo que es la función lineal, ¿ya? O sea, la función. Y más precisamente lo que es función lineal y afín. Esta va a ser la primera clase con respecto a este tema, ¿ya? Hoy ya simplemente vamos a formar la definición de función y vamos a dar características de la función lineal y afín. La próxima semana vamos a ver cómo calcularla utilizando dos puntos y todo eso, ¿ya? Como el cómo crear la fórmula partiendo desde dos valores comunes y corrientes. Habría que revisar el audio del computador, porque realmente tengo activado el micrófono y se ve que cuando estoy hablando está captando el sonido. Si no me está escuchando, por mucho que lo diga. Mientras tanto, vamos a ir viendo lo que es una función, ¿ya? Por ejemplo, cosas como el transporte, el precio del transporte es una función del precio del petróleo, ¿ya? Chicos, para aquellos que tengan problemas de audio y esas cosas, generalmente es porque no tienen asignado cierto nivel de sonido a la aplicación o ustedes mismos silenciaron algún micrófono y esas cosas, ¿ya? O también puede ser que ocurrió en una clase en la universidad que tenían conectados audífonos inalámbricos, ¿ya? Eso también puede afectar de que no escuchen lo que estoy diciendo. Pero bueno, volvamos a lo que estamos viendo. El precio del transporte es una función del precio del petróleo, el espacio recorrido es función de la velocidad y la presión atmosférica es función de la altura. Estas expresiones son modelos, ¿ya? O ejemplos de lo que sería una función, ¿ya? Que es lo que más puede utilizarse para definir lo que es una función, ¿ya? Por ejemplo, la primera frase nos indica que, sí, bastante tiempo. A cada precio del petróleo le corresponde un precio del transporte, ya que a cada velocidad corresponde un espacio o distancia recorrida, y que a cada altura corresponde una presión atmosférica. Ya, eso es de conocimiento popular. Sin embargo, no se sabe cómo modelar estas funciones o qué fórmula se le aplica a ellas o cuál es la fórmula representativa de cada una de ellas, ¿ya? Y básicamente esta correspondencia es a lo que se le llama función, ¿ya? Tiene un conjunto de valores que se les va asignando a las variables, por decirlo de alguna forma, entrando ya en definiciones más propias. Y el conjunto de esos valores se le llama conjunto de valores de la función, ¿ya? Básicamente esos son como conceptos muy sencillos para ir definiendo lo que es una función, ¿ya? Pero de forma más detallada, una función es la que es
una fórmula o una expresión algebraica que nos permite modelar o, como está ahí entre paréntesis, proyectar un valor ya dependiendo de otra cosa. ¿Ya? Un ejemplo rápido de ello, podemos encontrarlo cuando vamos a comprar a un almacén, un kiosco. Eh, es que es difícil explicarles cómo revisar si es que tienen audio asignado o si es que tienen algún problema con el programa. A lo mejor incluso puede que tengan el sonido desactivado. ¿Ya? Es que eso, ya, si son problemas de audio, pueden ser, no sé, problemas de conexión o problemas de que el, el controlador de audio no se inició al iniciar el computador y todo eso. Ya, por eso siempre es bueno estar revisando esas cosas. Bien, volviendo a esto, un ejemplo rápido sería cuando uno va a comprar cosas al almacén. Por ejemplo, si un dulce cuesta 150 pesos, ya esto lo había pensado con 50 pesos, pero después dije, no, queda muy rara la gráfica. Ya, y queremos comprar cierta cantidad, ¿cuánto dinero costaría? Ya aquí estamos creando una función para comprar dulces que cuestan cierta cantidad, dependiendo a la cantidad que queramos comprar. Exacto. Yo todavía recuerdo cuando ¿cuánto era? Los Super 8 costaban 100 pesos, los tuyos contaban 50, los Fruyeles 10 pesos, pero bueno. Esto fácilmente podemos ver que para saber cuánto costaría, podemos simplemente multiplicar por la cantidad de huevos que se compran, ¿ya? Si lo expresamos como una expresión algebraica, esta sería de la siguiente forma, ¿cierto? Que sería 150 por X, y eso nos daría el valor incógnito de la cantidad de dinero que necesitaríamos, ¿cierto? De esta forma podemos proyectar ese dinero con X, siendo X el número de... Ay, no cambié la palabra. Que originalmente lo tenía pensado con huevos, pero después dije no. Ya, ahí tendría que decir dulces, ¿ya? Con X el número de dulces que se compraría. Ahora, para volverlo una función, se le debe asignar un símbolo a ese signo de interrogación, ¿ya? En este caso se reemplaza con un f sub x, ya donde f significa que es una función que depende de la variable x, que sería la cantidad de dulces. Por lo que al final se escribiría de esa forma que está ahí abajo. F sub x igual a 150 por x. Entonces, para ver estas proyecciones y ver cómo se comporta este valor, tenemos que hacer el siguiente cálculo. Entonces, que serían asignarles valores a x, ver cuál es el resultado e ir graficándolo en el plano cartesiano. ¿Ya? Todas las funciones se grafican en el plano cartesiano. Entonces aquí les vamos a asignar los valores 3, 5 y 6. Ya que realmente no se van a marcar los valores aquí en la gráfica porque quedan muy altos. Pero bueno. El valor de 3
sería cuando evaluamos la función en x igual a 3, nos quedaría 150 por 3, ¿cierto? Que eso si lo multiplicáramos, sería 450. Espérenme que hay gente que está intentando entrar. Con x igual a 5, ya sería 150 por 5, que nos daría, ¿cuánto? 150 por 5, ¿cuánto es? 750. Y 150 por 6, 900. Exacto. Con respecto a su pregunta, el plano sirve para muchas cosas, ¿ya? La principal de ellas sería para graficar puntos en el espacio, ¿ya? O sea, en 2 dimensiones. Eh, ¿Para qué otra cosa sirve? Para graficar funciones, obviamente. Principalmente hasta funciones cuadráticas. No, hasta funciones, para graficar funciones de 2 variables, ya, x e y. Porque cuando incorporamos una tercera variable ya estamos hablando de 3 dimensiones, por lo tanto ya no estaríamos en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería identificar estos puntos en nuestro plano cartesiano. ¿Cómo los identificamos? El valor de x sería nuestro primer número de ese punto, y el resultado sería nuestro valor de y. Por tanto, nuestro primer punto sería 3,450. Por tanto, vamos subiendo por el valor de 3, y en el momento en el que llegamos al 450, marcamos el primer punto. ¿Ya? El 750 obviamente no vamos a llegar acá, porque aquí llega el 600, y tendría que ser como el 700 por aquí, y el 750 tendría que estar, el problema es que me tapa tendría que estar como por aquí, ya que esto sería con el 5, ¿cierto? Con x igual 5 y igual 750. Y entonces, teniendo dos puntos, ya recuerden que una recta, que esto es lo que vamos a ver en geometría, una recta es, eh, o sea, una línea recta es una línea que cruza por dos puntos, ¿ya? Por lo menos por dos puntos. ¿Ya? Por tanto, si esta línea la extendiéramos, tendría que pasar por ahí y seguiría hacia arriba. ¿Ya? Básicamente, eso es una función. Es una fórmula que nos permite ver el comportamiento de un algo, ya con respecto al tiempo que va, al tiempo o cantidad. Ya que sin importar qué número reemplacemos aquí en la x, nos va a dar el valor que le correspondería a ese tiempo o a esa cantidad. ¿Ya? Y si lo vemos en una gráfica, podemos ver cómo es que se comporta. Si es que va en aumento, si es que va en disminución, si es que se mantiene igual. Si, todas esas cosas es lo que podemos ver con una función. Ya más adelante, en enseñanza media, ustedes van a conocer lo que es una función cuadrática. Ya que la función cuadrática, en vez de ser una línea recta, es una curva, que sería más o menos de esta forma. ¿Ya? Y ahí ustedes van a poder ver el punto mínimo en el que que grafica esta función,
en qué momento va cambiando de decrecer a crecer y todas esas cosas. Por el momento, como solo tienen que ver líneas rectas, ya que sería la función lineal y la función afín, siempre van a tener una gráfica más o menos de esta forma, ya que sería una línea. En este caso, sería con pendiente positiva. ¿A qué llamamos pendiente? A esto. Ya, recordando. De hecho, no sé si recordando, porque creo que ustedes todavía no han visto a nuestro gran amigo Pitágoras, porque debería ver eso cuando estemos trabajando en geometría. Pero bueno, la pendiente es esta forma, ¿ya? Y es la forma que tiene la gráfica con respecto al horizonte, que sería el eje X, ya por utilizar palabras técnicas. Si está sobre el eje X y de esta forma, es una pendiente positiva. Si está de la otra forma, sería una pendiente negativa. La forma más sencilla de poder, por alguna forma decirlo, saber si es que es una pendiente positiva o una pendiente negativa sin recordar que es con respecto al eje X, sería pensando en un cerro, ¿ya? Si usted va subiendo el cerro, es una pendiente positiva. Si lo va bajando, es una pendiente negativa. ¿Ya? Esa es como la forma más sencilla que les puedo explicar el razonamiento de si es una pendiente positiva o negativa. Bien. Finalmente, algo necesario para una función también sería graficarlo, ya que es lo que estamos haciendo aquí en el plano cartesiano, donde el eje X sería la cantidad de huevos e Y sería el dinero necesario para comprarlos, ¿ya? O la cantidad de dulces, que era con lo que estábamos trabajando al inicio. Que después se me olvidó cambiar la palabra en el resto de los párrafos, ¿ya? En este caso, este sería un caso simplificado, ¿ya? Sin embargo, pueden existir otras más complejas. Por ejemplo, que sea un problema planteado en el que ustedes tuviesen que crear la fórmula, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana, los problemas planteados. Vamos con lo siguiente. De momento, ya, ustedes simplemente se van a centrar en dos tipos de funciones, que serían la función lineal y la función afín. La función lineal es toda aquella función que representa una línea recta y atraviesa el plano cartesiano por el origen. ¿Cuál es el origen? El punto 0, 0 que tenemos ahí, ¿ya? Donde se intersectan ambos ejes, ¿ya? Y tiene la forma de f sub x igual a mx, ¿ya? Siendo m el valor de la pendiente. Ya, la próxima semana vamos a ver cómo se calcula la pendiente. ¿Ya? Un ejemplo de función afín sería, si tenemos un frasco con dulces y todos los días comemos 3 dulces, al cabo de 7 días, ¿cuántos dulces habremos consumido? Esa es la pregunta. Si lo planteáramos, sabríamos que la fórmula sería f sub x igual a 3x, siendo x el número de días, ¿cierto? Porque si comemos 3 dulces al día, tendríamos que multiplicarlo por 3. Si quisiéramos saber cuántos dulces habríamos comido al cabo de 7 días, simplemente tendríamos que reemplazar x igual a 7, ¿cierto? Lo que nos daría que la función sería f de 7 igual a 3 por 7, lo cual obviamente 3 por 7, las tablas de multiplicar sale sencillo, que sería 21. Entonces nos vamos a la representación, que 7 tendría que estar aquí entre 6 y 8. Vamos subiendo, 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 subiendo. Falta un poquito, ahí. Y en el momento en el que tocamos la gráfica, vamos hacia el otro lado y aquí tendría que estar 21. ¿Ya? O lo otro que podríamos hacer sería graficar este punto, que sería el 7,21 que acabamos de calcular. Utilizar el origen como otro punto,
que está graficado y simplemente trazar una línea recta entre ellos, ¿ya? Esa sería como la forma más sencilla de graficar una función, ¿ya? Recordando, obviamente, que las funciones también pueden obtener valores negativos. Por tanto, también se mueven en el tercer cuadrante del plano cartesiano, ¿ya? Por lo que tendrían que dibujar la recta por todo el plano, ¿ya? Esto lo vamos a ver después también utilizando un programa online que es el más conocido de todos para geometría, que sería GeoGebra, ¿ya? Que es el más sencillo para poder graficar funciones y todo eso. Bien, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Por el momento, simplemente quédense con que la función lineal es una línea recta que pasa por el origen. También es que es un software, es un programa de computador gratuito, ¿ya? Probablemente por eso ya lo tenían instalado. Y por eso lo vamos a utilizar la próxima semana, porque es el software más utilizado para poder graficar funciones o figuras geométricas. Bien, pero como les digo, por el momento quédense con que la función lineal es una línea recta que tiene la forma de f sub x igual a mx y que atraviesa el origen. No, o sea, cuando se termine la hora, si nos queda algo por hacer, obviamente se vuelven a unir, ¿ya? Pero si no nos queda nada por hacer, yo les voy a decir antes de que se termine de ya, esto fue todo, chiquillos, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Agustina, mx significa que es un valor numérico, ¿ya? Un número real que está multiplicado por x, ¿ya? El x nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. ¿Por qué razón? Porque esa es la variable que tienes que ir reemplazando dependiendo del eh, número que quieras incluirle, ¿ya? Y la pendiente, como les decía, es un número constante que representa la inclinación que tiene la gráfica, ¿ya? Pero todo esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque para saber bien qué es la pendiente, eh, primero tendríamos que ver la fórmula con la que se obtiene, ¿ya? Y la fórmula con la que se obtiene utiliza el teorema de Pitágoras. Y por ello lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Para no incluirle tanta materia en una sola clase. ¿Ya? Hoy día simplemente son definiciones rápidas, eh, qué es lo que significa evaluarlo y cómo sería la gráfica que ustedes obtendrían al finalizar la evaluación y la representación en el plano cartesiano. ¿Bien? Entonces, la función afín, que es la otra que estamos trabajando, también representa una línea recta, pero esta línea recta no pasa por el origen, ¿ya? En ningún momento debería tocar el 0, 0 en el plano cartesiano. O sea, es una función lineal, pero que está desplazada. Por ello, su fórmula sería f sub x igual a mx más c, donde el m sigue siendo la pendiente y c es un valor constante, ¿ya? Un ejemplo sería el siguiente. Un joven va caminando partiendo desde su casa, quiere saber cuánta distancia recorrerá al cabo de 4 horas. Aquí ya nos están diciendo que la función con la que vamos a trabajar va a depender de las horas que el joven vaya caminando. Sabiendo que avanza 5 kilómetros por hora y que ya lleva 2 kilómetros recorridos, ¿cuánto sería la distancia que recorrería? En este caso, la función que modela este ejercicio sería f sub x igual a la cantidad de kilómetros que recorrería por hora
más los 2 kilómetros que ya lleva recorridos. ¿Por qué razón? Porque como depende de las horas, ya avanza 5. Estos son los problemas que uno tiene al escribir algo en vez de copiarlo de algún ejercicio que ya esté hecho, ¿ya? Por hora, avanza 5 kilómetros por hora y que ya lleva 2 kilómetros recorridos, ¿ya? Para resolverlo simplemente tenemos que reemplazar 4 en el valor de la variable x. Ya, ahí ya nos tiraron, me acaba de tirar el anuncio de los últimos 10 minutos. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que la función f evaluada en cuadro tendría que ser igual a 5 por 4 más 2. ¿Ya? Lo cual nos quedaría 5 por 4 que sería 20, más 2 que sería 22. Entonces el 4, si nos vamos aquí a la gráfica, podemos ver ya, que intersecta en 22 en ese punto, ¿cierto? Ahora, como siempre como les decía antes, para poder graficar una función lineal o función afín necesitamos 2 puntos. ¿Cuál es el otro punto con el que deberíamos trabajar? Sería con x igual a 0, para saber en dónde intersecta al eje y. Si reemplazamos x igual a 0 en esta función, nos quedaría la función de 0 igual a 5 por 0 más 2. 5 por 0 nos va a dar 0, por tanto, f de 0 tendría que ser igual a 2. Entonces, el punto en el que intersecta el eje y sería en 0,2 positivo, que sería la intersección que tenemos aquí. Y ahí hay una de las características de la función afín. Siempre va a intersectar al eje y en el valor de c. ¿Ya? Si c es positivo, va a intersectar en y igual c. ¿Ya? Si c es negativo, va a intersectar en y igual a menos c. ¿Ya? Que sería por acá abajo. ¿Ya? Por ejemplo, si en este caso fuese menos 2, la gráfica tendría que haber atravesado por aquí y tendría la misma pendiente, tendría la misma altura, todo eso, ¿ya? Simplemente se va a ir desplazando ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de C. ¿Bien? Esa es como una de las características de la función afín, ya que nunca va a intersectar en que es una función lineal, simplemente que está desplazada. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia el valor de C. Ya, si C es positivo, se va a desplazar hacia arriba, si C es negativo, se va a desplazar hacia abajo. Pero sigue siendo la misma línea recta. Entonces, como les decía, exacto, el menos 2 habría sido, como dice Agustina, si hubiese estado a 2 horas de llegar a su casa y hubiese pasado de largo caminando. Bien, entonces este va a ser un trabajo que les voy a dejar pendientes. Si quieren lo escriben, ya quedan 6 minutos todavía. Pensemos que no hay cuarentena, ¿ya? Es básicamente esto, ¿ya? Y esta vez sí quiero que hagan el desarrollo y me envíen las fotografías al correo que les había dado antes, ¿ya? Se los voy a volver a escribir en el chat, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque... ¿Cómo se llama esto? Me interesa saber si es que entendieron bien esto, si es que pueden graficar bien y todo eso.
ya, a ese correo, que es el que siempre les doy para estas clases, ya, que calculen estas funciones, que las evalúen en esos tres valores y que las grafiquen, ya, en este caso, vamos a hacer la primera, entonces ustedes solo tendrían que hacer las últimas 6. Voy a intentar, quedan 5 minutos, voy a intentar que aparezca, describirle el canal de YouTube ahí en el chat, ya, dependiendo de si alcanza a cargar rápido Chrome. Si es que no, bueno, le pediré a mi madre que tiene el chat de ustedes, o sea, el WhatsApp de los cursos de ustedes, para que se los envíe. Ya, otra vez. Entonces, aquí tendríamos que ir reemplazando x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4. Entonces evaluaríamos f de 2, f de 3 y f de 4. Ya, perdón si es que me quedan un poco raras las f. Espérame. Está cargando. En este caso, simplemente tendríamos que ir reemplazando en los valores de x. Entonces nos quedaría 2 por 2, 2 por 3 y 2 por 4. 2 por 2 nos quedaría 4, 2 por 3 sería 6 y 2 por 4 sería 8, ¿cierto? Entonces el primer punto con el que tendríamos que trabajar sería 2,4, el segundo sería 3,6 y el cuarto sería 4,8. Y esos puntos los tendríamos que graficar aquí en el plano cartesiano. Para aquellos que estaban preguntando, ese es el canal de YouTube al que les subo las grabaciones después, ¿ya? Entonces ahora simplemente tendríamos que graficar esos puntos. ¿Cómo vamos? Entonces sería 2 hasta el 4 y graficamos el primer punto en el plano cartesiano. Vamos con el 3. El 3 subiría hasta el 6. ¿Cierto? Y ahí tendríamos el segundo punto. Y el 4 tendría que subir hasta el 8, que aquí no está en esta gráfica, pero vamos a creer que tendría que estar por aquí. Y entonces simplemente tendríamos que graficar una línea recta entre los puntos que tenemos ahí. Obviamente pasando por el 0, 0. ¿Por qué razón? Porque esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque no tiene ningún más o menos algo. ¿Ya? Eso sería lo que les estaría pidiendo, que evaluaran en los tres valores, que graficaran los puntos y que dibujaran la línea recta de la función que va entre ellos. Ya, la próxima semana veríamos la fórmula de la recta, ya que pasa por dos puntos, la fórmula de la pendiente, obviamente, y cómo obtenerla en base a dos puntos o a un problema planteado. Así me decían, pero bueno, no había de otra forma. Si estaba con problemas en la garganta, no podía hablar mucho, ¿ya? Entonces, eso sería todo, chiquillos. Recuerden enviarme las fotos de los cálculos que hagan y de las gráficas a ese correo. Y ahí ya tenían el canal de YouTube. Ya, esto se va a cortar en cualquier momento, así que les vaya bien y nos estaríamos viendo ya la próxima semana.
Igualmente, chiquillos, cuídense, eviten salir si es que pueden. Y ahí si lo van a hacer, háganlo con todos los implementos de seguridad. Máscara, antiparra, gorro, todo.